Muy buenas tardes, mis amados. En esta tarde vamos a dar gracias a Dios por este tiempo, porque podemos estar estudiando su palabra. Vamos a comenzar el estudio de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas y voy a pedirles que vayan con su vista al capítulo 1. Abran ahí su Biblia, por favor, mis amados. Gálatas capítulo 1. Y el día de hoy vamos a tener esta serie que puse por nombre El Evangelio de la Justificación por la Fe sin las obras de la ley. Ese es el nombre de toda la serie, El Evangelio de la Justificación por la Fe sin las obras de la ley. Mis amados, me gustaría que leyéramos a partir del versículo 1. Hoy únicamente terminaremos hasta el versículo 9, así que si el Señor nos permite, pues vamos a leer y después de esto vamos a orar, mis amados. Dice así la palabra del Señor. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Vamos a orar, mis amados. Amado Dios, en esta tarde queremos agradecerte por tu fidelidad. Gracias, Dios, porque nos has traído a este lugar. Queremos adorarte escuchando tu palabra predicada, Señor. Habla a través de mí, Señor. Usa tu palabra para corregir, instruir, edificar, corregir, amonestar, Señor, y llevarnos a Cristo. Ruego por este tiempo, mi Dios, que sea para tu gloria y que aún los que escuchen esto en alguna ocasión puedan ser salvos de tu ira, mi Dios, creyendo y corriendo a Cristo. Dejamos este tiempo en sus manos, en Cristo Jesús. Amén. Mis amados, el tema de hoy es un poco fuerte, es un poco, podría decirse agresivo, mis amados, pero es necesario para que nosotros nos aferremos a Cristo. Yo he puesto por nombre, maldito todo aquel que predique otro Cristo, o maldito todo aquel que predique otro evangelio. Mis amados, el apóstol Pablo, después de haber hecho su primer viaje misionero, él regresa a Antioquía y dice que pasa ahí algún tiempo. Y hicimos una pausa en el libro de los Hechos para ahora tomar esta porción, esta carta tan preciosa del Señor que dejó a través del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, a las iglesias de Galacia. Dice el versículo 2, mis amados, es a quien se dirige esta carta. La otra ocasión, el día que vimos Gálatas capítulo 2, versículo 16 como introducción, vimos, hermanos, que el apóstol Pablo fue quien escribe esta carta a un grupo de iglesias, y dice el versículo 2 en la parte final, a las iglesias de Galacia. Mis amados, estas iglesias estaban localizadas o ubicadas en la parte central de Asia Menor, donde actualmente es Turquía. Y mis amados, esta región había sido anunciado el evangelio por el mismo apóstol Pablo y Bernabé, ¿recuerdan? En los capítulos 13 y 14 del libro de los Hechos, mis amados. Él predicó en las ciudades de Antioquía, Iconio, Listra, Derbe, y es ahí, mis amados, a los que ahora Pablo va a escribir esta carta tan fuerte, mis amados, pero al mismo tiempo tan necesaria, mis amados, porque estaban añadiendo obras a la obra ya perfecta y terminada de Cristo, mis amados. El apóstol Pablo había comenzado su predicación en las sinagogas, en donde su mensaje del evangelio, mis amados, había obtenido cierto número de convertidos, de creyentes, mis amados. Entre esos oyentes que estaban ahí en las sinagogas,
No obstante, mis amados, cuando la mayoría de la sinagoga vieron que el evangelio era anunciado y que no tenían que hacer nada para ir al cielo más que arrepentirse y creer en Cristo, mis amados, se pusieron en contra de él, mis amados. Vemos aquí, permitido por Dios, pero vemos aquí la mano de Satanás, mis amados, usando a sus hijos, usando a su pueblo, mis amados, para que aún el evangelio sea distorsionado, mis amados. ¿Qué sucede con el apóstol Pablo y con Bernabé, mis amados? Dice ahí en esos 2 capítulos del libro de los Hechos, capítulo 3 y 14, que ellos fueron expulsados, hermanos. De hecho, fueron persiguiéndolos porque no querían dejarlos predicar. Y aún en esto, mis amados, sabemos que muchos de los que escucharon gustosamente recibieron y creyeron y tuvieron fe en Cristo, mis amados. Y es ahí donde nosotros podemos descansar en que el evangelio es poder de Dios para salvar, mis amados. Pablo no predicaba otra cosa sino a Cristo. De hecho, él dice en su carta a los Corintios que él no se había propuesto otra cosa sino predicar a Cristo y a este crucificado. Así que, mis amados, nuestro llamado es a hacer lo mismo, a recordar, mis amados, que Dios nos ha rescatado de las tinieblas y nos ha trasladado a Cristo, al reino de su Hijo amado, por gracia únicamente, mis amados. Así que la idea principal de estos 9 versículos, mis amados, es que la salvación es por la gracia de Dios, recibida únicamente, mis amados, a través de la justicia perfecta de Cristo, aparte de las obras de la ley. Mis amados, en el versículo 1, el apóstol Pablo nos dice que el origen del evangelio, mis amados, es de origen divino, no es humano, mis amados. Vean ahí el versículo 1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Mis amados, el apóstol Pablo es un enviado mismo del Señor. Él es un comisionado, un mensajero, un embajador, un misionero, mis amados, que aún el Señor Jesucristo había tomado después de haber hecho cosas terribles. Y ahora, mis amados, él tenía un mensaje muy importante, hermanos: comunicar lo que Cristo había hecho por él y por todo aquel que se arrepintiera y creyera, mis amados. Aún el Señor Jesucristo, en Juan capítulo 20, versículo 21, dice que el Padre lo había enviado y ahora él enviaba a los discípulos. Mis amados, es ahí donde el mensaje del evangelio, mis amados, desde hace 2000 años está resonando en todas las partes del mundo, mis amados. Mas aún habrá personas que quieran añadir ciertas obras al evangelio, mis amados. Y es por eso, mis amados, que nosotros debemos recordar que aún el evangelio, el origen del evangelio es de origen divino. Lo que Cristo hizo es algo que no entenderíamos humanamente, pero, mis amados, aún el día de hoy el evangelio sigue siendo eficaz para salvar. Así que, mis amados, nuestro Señor Jesucristo le había entregado a Pablo y ahora nos la ha entregado a nosotros la tarea más importante, mis amados: hablar de Cristo. Mis amados, aún el apóstol Pablo en la carta de 1 Corintios capítulo 15, versículo 9, después de hacer un resumen del evangelio, donde dice lo siguiente, mis amados, no quiero desviarme de la carta a los Gálatas, pero escuchen lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 9. Dice lo siguiente, mis amados. Dice 1 Corintios 15, 9. Dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. Y él da la razón, una de ellas, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero aún y a pesar de esto, mis amados, él fue llamado por el Señor en medio de su ceguera, donde estaba persiguiendo a la iglesia, para que él anunciara el mensaje del evangelio, mis amados. Así que, aunque él se consideraba como alguien que no era digno, el Señor lo había llamado. Tú probablemente dices, bueno, pero es que el día de hoy he pecado, en esta semana he pecado, ¿cómo voy a predicar el evangelio? Mis amados, el evangelio es lo que Cristo ya hizo. Él dijo: consumado es. Él nos llamó de las tinieblas a su luz para que ahora podamos anunciar el evangelio. Mis amados, es importante despojarnos del peso y del pecado y pedirle perdón a Dios, pero el evangelio no debe detenerse, mis amados, por algún pecado. Aún si tú dices, bueno, es que el Señor me llamó, pero sigo luchando. Bueno, confiesa tu pecado a Dios. Vuelve a Cristo. No necesitas, mis amados, que el Señor trate contigo para predicar el evangelio en un hospital.
Así que mis amados, el Señor le había encomendado a Pablo a exaltarlo a él, y a nosotros también se nos ha llamado, mis amados, para poner en alto el nombre de Cristo en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en todo lo que hagamos. Al día de hoy, mis amados, hay muchos que se dicen ser apóstoles y no lo son. Dice aún el apóstol Pablo, pero aún en esto, mis amados, nosotros al ser enviados, porque eso es el significado de la palabra apóstol, tú y yo no podríamos decir que somos apóstoles, pero tú y yo debemos recordar, mis amados, que hemos sido enviados a anunciar a Cristo. Así que, mis amados, para que Pablo escribiera esta carta, mis amados, él recibió noticias de estos grupos o estas iglesias que estaban dudando de la obra de Cristo. Mis amados, ruego al Señor que esto no sea en nosotros, aún en nuestros hogares, que no estemos, mis amados, dudando de la obra ya terminada de Cristo. Ahora, dice aquí en este versículo 1, no de hombres ni por hombre. No fue algo que él quisiera hacer, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Ahora, mis amados, para aquel que llama a Pablo, de parte del apóstol Pablo y de nosotros, debería haber un respeto profundo y una humildad grande, mis amados. Vemos aquí también que la autoridad de Pablo era Cristo, a quien Dios Padre le había dado toda autoridad. El llamamiento de Pablo y el llamamiento nuestro, mis amados, en la condición que estábamos o en la condición que nos ha llamado, y aún si tú estás sin Cristo, el llamado que el Señor te hace es arrepentirte y confiar en Cristo únicamente. Mis amados, Pablo le recuerda a los Gálatas también que Jesucristo lo había escogido y lo había enviado a predicar el evangelio. Mis amados, esta carta, en esta ocasión, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, habla de algo muy importante. Dice así la parte final del versículo 1, Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Está hablando de Cristo. Ahora, mis amados, así que de esta forma, mis amados, Dios Padre resucita a Jesús de los muertos para ahora que nosotros lo veamos como nuestro Salvador completo y perfecto, mis amados, cuya obra no necesita y no puede ser suplida por algo más. Aún el apóstol Pablo en Romanos capítulo 4 al final, si no mal recuerdo, dice que Cristo resucitó para nuestra justificación. Y esto es importante, mis amados, porque si el Señor Jesucristo es Romanos 4:25, si el apóstol Pablo no hubiera escrito esto y nosotros no hubiéramos tenido claro que Cristo murió por nuestros pecados, pero que también resucitó, mis amados, estaríamos en problemas con Dios. Mas sin embargo, mis amados, Cristo ahora mismo está exaltado en su posición en el cielo y, mis amados, Él después de su resurrección, nuestro Señor Jesucristo llama a Pablo para ser un apóstol. Amados, Cristo no solo murió en la cruz para pagar nuestra deuda, Él también resucitó para nuestra justificación. Somos declarados justos en la cruz, mis amados, pero somos completamente justificados en el momento que entendemos que Cristo resucitó, hermanos. Mas sin embargo, aún, mis amados, debemos recordar que Dios declara justos a aquellos pecadores como tú y como yo que nos arrepentimos y creemos en Cristo. Aún viene a mi mente el ladrón o el malhechor en la cruz. Él no vio la resurrección de Cristo, mis amados, pero él creyó en Cristo. Bueno, nosotros ahora que pasaron ya casi 2000 años, sabemos que Cristo no únicamente murió en la cruz, Él también resucitó, mis amados. Y dice el apóstol Pablo que Él resucitó para nuestra justificación. Así que, mis amados, está claro lo que el apóstol Pablo da a entender. Mis amados, Dios mismo está respaldando a Pablo porque aún los que rechazaban el mensaje, mis amados, no estaban rechazando al mismo Pablo, estaban rechazando a Cristo mismo y por lo tanto a Dios Padre. Dice aquí que lo resucitó de los muertos en el versículo 1. Así que, mis amados, cuando alguien rechaza el evangelio, cuando alguien rechaza a Cristo, mis amados, podemos entender que no está en nuestras manos hacer que esas personas crean. La salvación es por gracia, hermanos, y podemos descansar totalmente en que si nosotros estamos anunciando el evangelio, es por pura gracia, hermanos. Y que todos aquellos que no crean están rechazando a Dios mismo, a la Trinidad, hermanos, al Dios Trino. Mis amados, este mismo Cristo, desde su posición sentado a la diestra del Padre, había llamado a Pablo para ser apóstol. Sabemos que aún el día de hoy, mis amados, el Señor Jesucristo está sentado y Él tiene toda la autoridad. Dice Mateo capítulo 28 que toda la autoridad se le ha dado en el cielo y en la tierra. Hermanos,
Por lo tanto, mis amados, tú y yo deberíamos confiar en que Cristo está gobernando y Él tiene toda la autoridad para salvar a los que el Padre le dio. Él va a salvar, mis amados, a todos aquellos que Dios Padre le dio. Ninguno de ellos se perderá. Así que, mis amados, es el mismo Cristo que nos llama a ti y a mí para anunciarle a Él. No para hablar de nosotros, hermanos, no para hablar de nuestro testimonio, sino para hablar de Cristo. Mis amados, en el libro de Hechos, en el capítulo 9 y en el capítulo 22, se relata un poco, mis amados, la forma en la que Cristo se le apareció a Pablo. Mas, sin embargo, probablemente tú no hayas tenido una revelación similar a la de Pablo, pero si tú has creído en Cristo, has entendido que tus pecados fueron cobrados, eso es suficiente. Mis amados, saber que la resurrección de Cristo nos da esperanza porque Él pagó en la cruz nuestra deuda, mis amados. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, que así como Cristo resucitó, nosotros resucitaremos con Él. Él es las primicias, mis amados. Él es el primer fruto de la resurrección. Él, después de resucitar, mis amados, tenía un cuerpo aún con sus marcas, pero un cuerpo que ya no volvería a padecer, mis amados. Y es por eso que nosotros debemos recordar diariamente, mis amados, que Dios Padre lo resucitó de los muertos. Mis amados, cuando Cristo regrese, nosotros vamos a ser igualmente transformados a la imagen de Cristo. No seremos Dios, pero dice Juan que le veremos como Él es. Primera de Juan 1:3-1 y después seremos transformados semejantes a Él. Así que, mis amados, nosotros podemos descansar en que lo que Cristo nos dio es un regalo. No es por algo que tú y yo hayamos hecho. Probablemente tienes alguna carga de que has dejado de hacer ciertas cosas, pero aún en esto, mis amados, si has confiado en Cristo, es suficiente que tú entiendas que Él murió en la cruz por tus pecados y que Él resucitó para declararnos justos delante de Dios. Que su sacrificio fue aprobado por Dios. Así que, mis amados, entonces, en primer lugar, vemos que el origen de este evangelio es de origen divino, no es de origen humano, hermanos. Aún por eso las personas quieren ciertas pruebas, quieren ciertas evidencias, hermanos, pero al no ser algo humano no lo podríamos entender, mis amados. Si no es el Espíritu Santo el que hace la obra en nuestras vidas, hermanos, estaríamos perdidos en ciertos vicios. Mis amados, en segundo lugar es que el origen de este evangelio es gracias al Padre y a Jesucristo. Dice ahí el apóstol Pablo, versículo 3, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Mis amados, a pesar de que Pablo no había recibido buenas noticias, él les desea recordar la gracia y la paz, mis amados. Gracia y paz, dice ahí el versículo 3, sean a vosotros, sean a ustedes. Mis amados, el entender que ahora hemos sido reconciliados con Dios como una condición, mis amados, nos da la paz que ahora nosotros podemos entender interiormente o divinamente, mis amados, que todo con Dios está bien. No por lo que hagamos nuevamente, no por lo que tú y yo hagamos. Pablo sabía, mis amados, que aún lo que él había hecho, lo había hecho por ignorancia. Él aún narra su testimonio, parte de lo que él hizo. Perseguía a la iglesia del Señor, lo veremos más adelante. Él hizo cosas terribles, pero él fue recibido por misericordia. Y aquí dice, gracia y paz sean a vosotros. Mis amados, es la gran bendición que Cristo otorga a la iglesia por su sacrificio expiatorio, hermanos. Es una paz, dice el apóstol Pablo en Filipenses 4:7, que sobrepasa todo entendimiento. Podremos no tener paz, mis amados, en cuanto a las cosas económicas, en cuanto a las cosas temporales, con los vecinos, con la familia, pero si tenemos paz con Dios, mis amados, por la muerte sustitutiva de Cristo, mis amados, esa es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esta gracia y esta paz, mis amados, tienen su origen en Dios, no en nosotros. En Dios que ahora es nuestro Padre. Mis amados, qué palabras tan preciosas. Gracia y paz sean a vosotros. Mis amados, el tener la gracia y la paz de Dios es algo tan hermoso que debería hacernos descansar día tras día.
en la obra de Cristo. Mis amados, esta gracia y esta paz fueron compradas y pagadas por Cristo para todo aquel pecador que se arrepiente y cree en Él. Por su gran amor, mis amados, Él es el propietario, Él es el conquistador, Él es el Señor, dice aquí, de nuestro Señor Jesucristo. Él es el designado, quien dice el autor a los Hebreos en capítulo 7, versículo 25, que puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. ¿Cómo puede un hombre, después de haber vivido una vida terrible en el alcohol, las drogas, la mentira, el engaño, acercarse a Dios? A través de Cristo, porque Él vino a traer, era lleno de gracia y de verdad, dice Juan en el capítulo 1. Jesucristo era lleno de gracia y de verdad. Mis amados, yo te pregunto en esta tarde, ¿tú tienes paz con Dios? ¿Tú estás convencido de que si hoy murieras irías a la presencia de Dios? Mis amados, ¿descansamos día tras día en la gracia de Cristo? ¿O descansamos en nuestras fuerzas, hermanos? Descansamos en las ocasiones que leemos la Biblia, en las ocasiones que oramos, en las ocasiones que damos misericordia a los de afuera, hermanos. ¿O descansamos totalmente en la gracia perfecta de Cristo? Ese es el favor, mis amados, que Dios nos otorga por medio de su Hijo en una obra ya terminada en la cruz. Mis amados, tanto la gracia y la paz proceden de Dios y Padre, Dios el Padre, como dice ahí en el versículo 3, de Dios el Padre. Mis amados, la fuente del que procede esta gracia y esa paz es Dios, que nos la da por medio de Cristo. Ahora, esto es importante, mis amados, porque a pesar de que nosotros merecíamos recibir toda la ira de Dios, Él nos dio su gracia, hermanos, nos dio a Cristo, lleno de gracia, hermanos. Y luego nos dio esa paz, después de aplastarlo a Él en la cruz, molido por nuestros pecados, dice el profeta Isaías. Mis amados, no puedes tú tener paz sin una verdadera gracia. A nosotros, a pesar de que somos pecadores terribles, mis amados, se nos da esa gracia y esa paz. Aún si el día de hoy hiciste algo en contra del Señor, en contra de alguien, puedes tener esa gracia y esa paz, acercarte a Dios con confianza al trono de su gracia, porque es por Cristo que puedes obtener esa gracia y esa paz. Mis amados, la gracia y la paz están en el corazón mismo de Cristo, el corazón del Evangelio. Él es el objeto, mis amados, por el cual Dios nos da esa gracia y esa paz. Y esto era también lo que se estaba atacando en la iglesia, mis amados. La gracia y la paz no era suficiente lo que Cristo hizo. Tenían que hacer obras. Y el apóstol Pablo nos recuerda, a pesar de que ellos estaban desviando, añadiendo obras a la cruz o a lo que Cristo hizo, ellos les recuerda que era por gracia y por paz. Por la paz que proviene de la obra de Cristo, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Algunos otros manuscritos más tempranos incluyen Dios nuestro Padre. Por eso yo te preguntaba, ¿es Dios tu Padre? Porque si no es tu Padre, mi amado o mi amada, Dios es tu enemigo. Tu padre es el diablo. Si tú vives en engaño, en mentira, no hay un arrepentimiento, no hay una fe en Cristo, Dios no es tu Padre. Ahora, mis amados, esto no es algo que nuestros ojos puedan ver, pero es algo en el que nuestra alma descansa. Por eso el salmista en el Salmo 103 dice, alma mía bendice al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Tú y yo deberíamos recordar día tras día que lo que Cristo hizo es para que ahora podamos recordar los beneficios de la obra terminada de Cristo una vez y para siempre. Nuevamente, ¿es Dios tu Padre? Si no lo es, arrepiéntete, pídele perdón. Confiesa tus pecados a Él a través de Cristo. Cree en el Señor Jesucristo. Y la pregunta que te hago también, ¿es Cristo tu Señor? Dice ahí, Señor Jesucristo y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Es tu amo, Él es tu rey? ¿O sus flechas están sobre ti? Porque no puedes servir a dos señores, dice Jesús. Nuevamente, haciendo un énfasis en esto, mis amados, la gracia y la paz es algo a los que los judaizantes que enseñaban que la justificación se recibía, o el declararte justo se recibía por hacer las obras legalistas.
mis amados, es algo que es contrario a la cruz, contrario a la obra del Evangelio. El hacer el bien, mis amados, en Cristo Jesús, es algo que fue preparado de antemano, dice el apóstol Pablo en Efesios 2:10, que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Pero mis amados, ninguna de tus obras ni las mías nos hará salvos, porque somos salvos por lo que Cristo hizo. Es la voluntad de Dios, mis amados, para nosotros y para que en esta mañana, en este día, descansemos en que la obra de Cristo ya fue terminada. Mis amados, disfrutemos de esa gracia y de esa paz. Confiemos en Cristo, descansemos en sus promesas, en su obra terminada en la cruz, mis amados. Gálatas capítulo 1 nos muestra entonces, mis amados, que es un llamado divino. Es un llamado que Dios da a nosotros, los pecadores, hermanos, por medio de Cristo. Y Pablo dice aquí también, mis amados, que Cristo murió por los pecados del hombre. Vean ahí el versículo 4, el cual se dio, hablando de nuestro Señor Jesucristo, asimismo por nuestros pecados. Mis amados, Pablo dice que todos nuestros pecados fueron cobrados a Cristo. Mis amados, cada uno de nuestros pecados, no únicamente los que hiciste en el pasado, aún los que seguirás realizando antes de morir, porque tú y yo seguiremos pecando, no de la manera y en la forma que pecábamos antes, pero seguirá habiendo una lucha con el pecado, mis amados. Aquí debemos observar, mis amados, y maravillarnos de la infinita grandeza del precio pagado, hermanos. Entonces va a ser evidente que el poder del pecado, mis amados, no podía ser quitado de ninguna manera, salvo que por el Hijo de Dios fuera tratado de la manera en la que fue tratado. Dice el profeta Jeremías que Dios Padre volvió y revolvió su mano contra él todo el día. Es así como él lo entiende, lo que sucedió en la cruz, lo que iba a suceder en la cruz, dice Jeremías. Pero ahora nosotros podemos mirar hacia atrás y se imaginan la mano de Dios puesta sobre Cristo, para que ahora nuestros pecados, todos, mis amados, fueran perdonados. Mis amados, no solo era para redimirnos de la ira de Dios y la maldición de la ley, sino para separarnos de las malas costumbres y prácticas a las cuales nosotros estábamos esclavizados naturalmente. La obra de Cristo en la cruz, mis amados, es suficiente. Su poder es total, mis amados. No debemos olvidar de predicarnos esto. Uno de los propósitos de la muerte de Cristo, dice aquí, mis amados, en el versículo 4, después de el apóstol Pablo recordarles que Cristo se había dado a él mismo por nuestros pecados, pero dice el propósito, para librarnos del presente siglo malo. Mis amados, Jesucristo nos arrancó de esta era malvada actual, hermanos. A pesar de que veamos las cosas terribles, Él nos, dice ahí, nos libró del presente siglo malo. Mis amados, el Evangelio, lo que Cristo hizo, vida, muerte y resurrección, es un mensaje de libertad. ¿Para quiénes? Hombres y mujeres pecadores. Él libra a los pecadores que creen en Él y que se refugian en Él, mis amados. Y esto es tan cierto que Él nos libra del juicio venidero. Por eso es que no debemos tener temor a la segunda venida de Cristo. Si estamos en Cristo, claro. Y nuevamente, Él repite otra vez esto, mis amados. Es la tercera ocasión que habla de Dios y Padre, conforme a la voluntad de Dios nuestro Padre. Él quería que ellos estuvieran convencidos que era por medio de Cristo, por su gracia, por la paz que Cristo nos dio en la cruz, que ahora nuestros pecados fueron perdonados, mis amados. Y que ahora Dios es nuestro Padre, Dios y Padre. Mis amados, ahora podemos dar gloria a Dios. Todos nuestros pecados fueron borrados. Todos nuestros pecados fueron lanzados a lo profundo del mar, mis amados, por la obra de Cristo. Volvió y revolvió su mano contra mí de día y de noche, dice Jeremías. Hermanos, eso no debería de hacernos olvidar lo que Cristo padeció. Ahora dice el versículo 5, mis amados, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos, amén. Mis amados, Pablo no se gloria en él, Pablo no se gloria en que él predicó a personas, él se gloria, mis amados, en Dios y Padre, en lo que Cristo ya hizo, mis amados. Él da gracias por la obra sacrificial de Cristo, no por algo que él haya hecho, mis amados.
Tú y yo no deberíamos estar contentos porque el día de hoy hicimos buenas obras, sino porque las obras perfectas de Cristo ya fueron terminadas, fueron hechas. El hermano William Hendrickson, en su comentario, él dice que mientras los enemigos malvados minimizan la obra de la redención de Dios, ellos hacen menos, mis amados, la obra de Dios. Pablo la exalta, la magnifica. Él exhorta a la iglesia y a nosotros aquí en La Piedad, mis amados, a que todos nosotros nos unamos con esta alabanza. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mis amados, nuestros pecados fueron cobrados a Cristo. Y es por eso que Él dice, tan maravillosa es esta obra que es digna de una alabanza sin fin. Literalmente, dice Pablo, hasta las edades de las edades, dice el hermano William Hendrickson. Así que, mis amados, esta palabra gloria tiene que ver con un término comercial. Se refería, mis amados, al uso de un par de balanzas. Y significaba ser pesado. Mis amados, la única manera de dar, de conocer y dar gloria a Dios es a través de Cristo, no a través de nuestras obras, mis amados. Cristo fue pesado en la cruz, Cristo fue aplastado y molido, y ahora por la obra de Cristo podemos dar gloria a Dios, mis amados. Es por eso que Juan en Apocalipsis nos dice que todos los que están ahí redimidos dan gloria a nuestro Dios. Mis amados, esto tiene que ver también con la justicia de Dios, con la santidad de Dios, con la perfección de Dios, mis amados. Y la salvación es para la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 5. Mis amados, la base de la salvación tuya y mía, del hombre, reside únicamente en la obra de Cristo, que fue consumada en la cruz, y no en las buenas obras nuestras, mis amados. Aún la muerte de Cristo trae a los creyentes perdón completo de pecados. Isaías 53 es un pasaje que siempre viene a mi mente, mis amados, porque es algo que tú y yo deberíamos aún memorizar. Vean lo que dice esta porción. Aún voy a regresar al capítulo 52, versículo 13, y dice: he aquí mi siervo será prosperado. Está hablando de Cristo. Será engrandecido, exaltado y será puesto muy en alto. ¿Eso cuándo sucedió, mis amados? Cuando Él volvió a su trono. Dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2 que Él se despojó siendo igual a Dios, tomando forma de hombre, haciéndose semejante a los hombres, y se humilló. Pero dice aquí el profeta Isaías, hermanos, que Él iba a ser exaltado y puesto muy en alto. El versículo 14 me pone siempre a pensar, hermanos, porque dice que fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que de los hijos de los hombres. Mis amados, la manera en la que Dios trató a su Hijo, los sufrimientos de Cristo, mis amados, deberían retumbar en nuestra mente cuando tenemos el deseo de decir, bueno, podemos pecar un poco, al cabo puedo arrepentirme. Bueno, realmente sí lo puedes hacer, pero los sufrimientos de Cristo, mis amados, deberían inundar nuestra mente. Dice en el versículo 2 del capítulo 53, no hay parecer en Él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Y luego habla de la condición humana terrible. Él fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, experto en aflicción, como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. ¿Qué hizo Cristo? Llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, vean aquí, mis amados, porque ahora podemos tener esa paz por el castigo que Él recibió en nuestro lugar. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esa es la justificación perfecta. Ya fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Todos nuestros pecados puestos en Cristo, y Él siendo aplastado, mis amados, angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y después, mis amados, dice el versículo 11, que me encanta: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos,
y llevará las iniquidades de ellos. Mis amados, la muerte de Cristo trae a nosotros, hombres y mujeres pecadores, perdón total y absoluto de pecados, mis amados. Y es por eso que el apóstol Pablo en esta carta dice amén. En el versículo 5, hermanos, al final. Hemos llegado, mis amados, a un saludo que pareciera que Pablo ha olvidado a bendecir a la iglesia por algo, pero mis amados, Pablo está recordando el evangelio a la iglesia porque lo habían olvidado. ¿Qué es el problema tuyo y mío? Que olvidamos día tras día el evangelio y nos basamos en lo que hacemos, hermanos. Pude leer, pude orar, pude hacer esto, hermanos. Es por Cristo que estamos aquí. Y entonces, mis amados, número 1, el origen del evangelio es de origen divino, no es algo humano, mis amados. El origen del evangelio, número 2, es gracias a Dios el Padre y a Jesucristo, no gracias a nosotros, nunca jamás, mis amados. Y en tercer lugar, mis amados, el origen de este evangelio, no lo dejemos olvidar. Vean lo que sucedió con ellos, versículo 6. Estoy maravillado, dice Pablo. Esta palabra tiene que ver con estar asombrado. El apóstol da a entender que los Gálatas o las iglesias o los que estaban ahí seduciéndolos, hermanos, deseaban volverlos a la esclavitud legalista. Ellos estaban renunciando a la liberación que Cristo obró a nuestro favor, mis amados. Pablo estaba maravillado, estaba asombrado. Hay una versión que me gustaba que dice: estoy maravillado de que tan pronto os estéis alejando de aquel que os llamó y que os estéis volviendo a un evangelio diferente, el cual en realidad no es ni siquiera otro. Pablo no quiere decir, mis amados, que hay otro camino de salvación. Y es necesario, hermanos, que en ocasiones seamos severos. Cuando alguien se está olvidando de Cristo, de su primer amor, en el cual puede vestirse de ropas blancas, no de sus obras, hermanos. Nuestras obras son aún en Cristo bien vistas, pero nuestras obras no sirven de nada, aún tus mejores obras. Mis amados, dice aquí: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por gracia de Cristo. Mis amados, cuando el asunto es de suma importancia, la gloria de Dios y la salvación del hombre deben ser algo, mis amados, que no deberíamos olvidar. Esto no significa que el apóstol no tuviera, mis amados, ninguna cosa entre los Gálatas por qué dar gracias, pero las cosas estaban difíciles, hermanos. Era necesario llamar su atención. Y a pesar, mis amados, de que las cartas de ese entonces, hermanos, había una acción de gracias, hermanos. Pablo es severo con ellos, hermanos. Y tú y yo deberíamos ser igual de severos cuando alguien de nosotros se está extraviando a añadir cosas a Cristo, a lo que Él ya hizo, mis amados. Los Gálatas entonces estaban volviendo a algo radicalmente de lo que Pablo les había enseñado. Dice aquí, mis amados, claramente que nos había llamado por la gracia de Cristo. Mis amados, este es el instrumento por el cual Dios nos llama a la salvación. El evangelio de Cristo, el evangelio de Pablo, nuestro evangelio debe ser, mis amados, como dice el capítulo 2, versículo 16 de Gálatas, mis amados, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Mis amados, no es por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Los Gálatas estaban entonces, amados, abandonando ese evangelio que es suficiente y estaban yéndose a favor de uno que era diferente, mis amados. Uno que proclamaba la fe más, con el signo de más, las obras de la ley como el camino a la salvación. Ellos estaban abandonando a Dios, hermanos, porque Dios mismo es el evangelio, hermanos. Él era quien había llamado de las tinieblas paganas hacia la luz, que es Dios, hermanos, que es vida, que es amor. Y ellos estaban deseando establecer cualquier otro camino al cielo que nos hablara de algo más, mis amados. Ellos se hallaban miserablemente equivocados, mis amados. Ahora, esto es importante porque nosotros debemos ser fieles cuando reprendemos a otros, dedicarnos no obstante a restaurarlos con un espíritu de mansedumbre. Pero aún en esto, mis amados, algunos deseaban instalar las obras de la ley en lugar de la justicia de Cristo. De ese modo, mis amados, ellos estaban torciendo y corrompiendo
el evangelio, mis amados. Por eso el nombre, maldito todo aquel que predique a otro Cristo, mis amados. Y él aclara, no que haya otro. Versículo 7. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mis amados, algunos tenían en mente hacer cambiar a los Gálatas en sus creencias originales a Cristo. Ellos perturbaban. Esta palabra, mis amados, tiene que ver con la idea de estorbar la bendición que los Gálatas tenían por un evangelio de gracia, hermanos. Esta palabra tiene que ver con sacudir, revolver, enturbiar, agitar, hermanos. No sé si alguna vez has visto cuando el agua está quieta y está en la parte de abajo la tierra. Bueno, ellos estaban agitando y ensuciando lo que Cristo ya había limpiado, hermanos. Lo que Cristo le había encomendado a Pablo. Estos hombres perturbadores, hermanos. Tengamos cuidado, mis amados, de no ser hombres así, que quieran añadir cosas a lo que Cristo ya hizo. Que pongamos cargas en las personas que van llegando a Cristo, hermanos. Aún el congregarse es algo que solo Dios puede hacer en los corazones. Mis amados, la fe es contaminada con otras ideas que no son de Dios, y es por eso que debemos tener cuidado cuando escuchamos enseñanzas de otros pastores, hermanos, que no están siendo fieles al evangelio de Cristo. Dios les pedirá cuentas, pero aún en eso, mis amados, tenemos que tener cuidado en nuestra vida, en la familia, en la iglesia, hermanos. Porque aunque ellos reconocían a Cristo, ellos insistían, mis amados, en la circuncisión, hermanos, en las ordenanzas judaicas, y ellos profesaban apoyarse en sus obras, hermanos. Gálatas capítulo 4, versículo 10 dice lo siguiente, escuchen: guardáis los días, los meses, los tiempos, los años. Hermanos, ellos guardaban ciertos rituales. Mas aún en esto, mis amados, nosotros no deberíamos poner cargas a los que están conociendo a Cristo, aún a los que van comenzando a seguir a Cristo, hermanos. Nuevamente recordarles el evangelio, recordárnoslo a nosotros. Mis pecados son muchos, la gracia de Dios es mayor. Por mis pecados Cristo padeció, murió una vez. Él ha hecho perfectos para siempre a los santificados, dice el autor a los Hebreos en el capítulo 10. Perfectos, hermanos. Así que aún si tú no haces el día de hoy tu tiempo de oración, no lees la palabra, pero has creído en Cristo y mueres, vas a ir al cielo. Es más, aún si pecaras el día de hoy, y si el día de ayer habías creído en Cristo, irás al cielo, mis amados. Versículo 8. Mas si aún nosotros, y esto me pone a pensar, hermanos, porque creo que en ocasiones hemos puesto obras. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Mis amados, maldito todo aquel que predique a otro Cristo. Maldito. Hermanos, Pablo se incluye. Mas si aún nosotros, por importante que él pareciera para algunos, él dice, bueno, por importante que yo parezca ante ustedes, tengan cuidado. Aquellos que los inquietan son malditos. Mis amados, Pablo está diciendo que ni él ni los hermanos que están con él, por importantes o numerosos que sean, aún los que hayan estado con Jesús como discípulos, agregan algo más. Mis amados, deben tener cuidado de esas enseñanzas. Dice aquí, ni un ángel del cielo. Mis amados, esto lo hace con la intención de aclarar la realidad de que no hay un nuevo evangelio dado por Dios a los hombres por medio de agentes celestiales, hermanos. Aún los mormones, hermanos, ellos no son hijos de Dios, ellos no son nuestros hermanos. Hasta que ellos se arrepientan y confíen en Cristo como Dios y no en su ángel moroni, hermanos, ellos van a ser salvos, hermanos. Y el apóstol está denunciando, hermanos, con solemnidad, y está diciendo que son anatemas, malditos. Todos aquellos que intenten poner un fundamento falso, hermanos. Todos los demás evangelios fuera de la gracia de Cristo, hermanos, por más halagadores que sean para el orgullo de nuestra propia justicia o más favorables para las lujurias mundanas, mis amados, son inventos o invenciones de Satanás. Esta palabra anatema, hermanos, es una palabra griega que en la mayor parte de los pasajes tiene que ver con maldición, hermanos. Aún dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 16, 22, que el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene, dice Pablo. Mis amados, ni un ángel del cielo que predicare cualquier otro evangelio del que habían recibido, mis amados,
aún la repetición es importante porque hay algo demasiado importante para estas iglesias y algo para nosotros, hermanos. En el Nuevo Testamento, hermanos, eh, esto que es claro, hermanos, tiene que ver con que la maldición de Dios está sobre ellos, hermanos. Y dice el versículo 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Mis amados, estos judaizantes que estaban ensuciando el evangelio, hermanos, no parecen haber negado los méritos del sufrimiento ni la muerte de Cristo. Ellos admitían la necesidad de la fe en Cristo como un Salvador prometido, pero, mis amados, se oponían al pensamiento de que la salvación podía venir a Dios solamente como un regalo, por la gracia sola. Ellos sostenían que además de aceptar a Cristo, el creyente también debía guardar la ley mosaica y las ceremonias del Antiguo Testamento. Una NBI, hermanos, dice que si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición, sea anatema, que se condene en el infierno, mis amados. Lo que están haciendo estos judaizantes era arrojar dudas sobre la cruz, ya que si las obras fueran necesarias para recibir la salvación, entonces la obra de Cristo, mis amados, no era suficiente. Mis amados, cuando tú y yo vemos que no es suficiente lo que Cristo hizo y añadimos cosas, hermanos, tenemos que pedir perdón al Señor. Aún en nuestros hogares, aún con nuestra esposa o los que enseñan a sus hijos o a sus padres. Mis amados, cuando se corrompe el mensaje del Evangelio, la vida, la muerte y la resurrección, el camino a la salvación, hermanos, se hace confuso, hermanos. La gente está en peligro de permanecer eternamente condenada. Mucho más entonces, mis amados, se debe derramar la ira de Dios sobre estos hombres que están atormentando, hermanos, y por eso Pablo dice que sean malditos. Mis amados, debemos estar en guardia contra todos aquellos que prediquen un evangelio diferente. Ahora, un ejemplo muy claro, hermanos. Una bebida, tú puedes tener una bebida muy saludable, refrescante, pero aun cuando le añades una gota de veneno, esta bebida, hermanos, llega a ser mortífera. Esta te puede matar. Una bebida sana. Mis amados, es lo mismo con Cristo. Si a la obra de Cristo le añades algo, puede llevar a la muerte a esa persona, aún a ti mismo. Así que, mis amados, tengamos cuidado del legalismo, de predicar a otro Cristo. Vamos a orar. Amado Dios, en esta tarde le pedimos perdón, Señor, si hemos añadido algo a la obra de Cristo. Límpianos, Señor, y ayúdenos a confiar únicamente en lo que Cristo hizo, no en nuestros méritos. Límpianos de toda maldad y ayúdenos a recordar que la sangre de Cristo tiene poder para quitar nuestro pecado. En Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, que la gracia de Dios esté con ustedes.